Continuamos estos diálogos con el padre Francisco Ugarte y gracias por seguirnos a través de esta plataforma, aprendiendo y conociendo sobre aspectos vitales y de perfeccionamiento del ser humano. Hemos hablado en el programa anterior acerca de la autenticidad, las características y la forma como podemos ir adoptando esta congruencia y esta autenticidad tan importante. Pero vámonos al otro extremo. ¿Cuáles son las características, padre, de la inautenticidad? Que me ha costado trabajo esa palabra. Bueno, relacionaste hace un momento congruencia con autenticidad, congruencia o coherencia, en el fondo es lo mismo, y precisamente coinciden esos conceptos, ¿no? Que quieren decir que la persona piensa con verdad y vive conforme a lo que piensa. En la práctica es muy fácil incurrir en la inautenticidad. Voy a poner diversos ejemplos que lo pueden ilustrar. Por ejemplo, uno de ellos sería el no querer enterarse de las propias obligaciones para no tener que cumplirlas. Me contratan en una empresa, pero no quiero enterarme demasiado de cuáles son mis responsabilidades porque me va a complicar la vida. Pues eso no es auténtico. Otro ejemplo sería no aceptar la propia situación en la vida, las circunstancias en las que me encuentro, familiares, profesionales, sociales, vivir como ajeno a esa realidad o evadiendo esa realidad sin asumir los compromisos que se derivan de esa situación y de esas circunstancias. Es otra forma de incurrir en la inautenticidad. Aquí se me ocurre aquellas personas que intentan vivir en un estatus, en un círculo, en un escenario que no les pertenece. Así es, ese es un ejemplo muy claro, ¿no? Y entonces tienen que aparentar. Así es. No actúan como son, con la naturalidad propia de la persona auténtica, porque tienen que conservar pues, una imagen, etcétera, ¿no? Otro ejemplo sería dejarse llevar por lo que se llama la ley del gusto. Es decir, hacer lo que me apetece, no lo que me corresponde hacer, no lo que tengo que hacer según mi situación en la vida, sino dejarme llevar por lo que me gusta y después justificar esa forma de proceder, pues para no sentirme mal porque dejé de cumplir con mis obligaciones, puesto que me dejé llevar por esa ley del gusto. Eso también es poco auténtico. Como algunos ejemplos, padre. Pues el estudiante que un día tendría que estar asistiendo a clases porque pues es parte de su obligación y piensa pues que como estoy cansado necesito irme a jugar o irme al cine o a lo que sea para descansar y estar en mejores condiciones. Pues sería una forma de engañarse, dejándose llevar por lo que le gusta y descuidando lo que le corresponde. Evadiendo esas responsabilidades. Exacto. Igual los padres de familia, ¿no? Sí. Un padre de familia que intenta poner pretextos o justificaciones para dejar de hacer o enfrentar a un problema que tiene. Sí, o el padre de familia que evade estar en la familia por su trabajo y se justifica que no tiene tiempo para dedicarlo a los hijos porque tiene mucho trabajo. Pues no sería auténtico, puesto que su obligación también es estar con los hijos y hacer compatibles las dos cosas, ¿no? En este mundo que ya hablábamos, caracterizado por la poca profundidad, la superficialidad, la inmediatez, añado un siguiente componente que es la confusión. Sí. ¿No? Vivimos en una vorágine de elementos que traen aturdidos o nos mantienen aturdidos. También esto nos puede ocasionar que perdamos esa autenticidad. Desde luego. Eso puede reflejarse, por ejemplo, en el lenguaje. Muchas veces la persona que no es auténtica utiliza un lenguaje confuso, un lenguaje ambiguo para no comprometerse.
para poder decir después, es que no me entendiste, es que no captaste lo que quise decir, y eso es falta de autenticidad. La autenticidad tiene que ver también con la claridad, para expresar lo que pienso, para decir las cosas como son, y no de manera ambigua o confusa, para que después me pueda servir de recurso y evadirme de aquel compromiso. Esto mismo puede nombrarse como asertividad. Sí, sí, la asertividad consiste precisamente en decir las cosas con el lenguaje que corresponde en cada caso, ¿no? Hablar con verdad y con precisión, sin dejar cabida a lo ambiguo y confuso. ¿Qué otros riesgos tenemos hoy día, padre, para hacerlos? Perdón, te podría interrumpir Sí. en esto último. Es su programa, adelante. Hay una frase de Jesús en el Evangelio, que sea su modo de hablar, sí o no. Quiere que llamemos a las cosas por su nombre, que el sí sea sí y el no sea no. Pues eso es autenticidad. En cambio, cuando el sí no es un sí claro o el no también es ambiguo, eso es falta de autenticidad. Perdón. No voy a poner ejemplos, pero en el mundo político creo que por ahí hay muchas acepciones de esta naturaleza. Decía, en el mundo contemporáneo hay estas amenazas que debemos tener muy conscientes o tenerlas muy presentes, pues para no caer en ellas, que nos hagan perder o desviarnos de este camino a la autenticidad. Sí, por ejemplo, un problema que también se presenta como falta de autenticidad son las promesas incumplidas. Cuando una persona promete, incluso en nuestro lenguaje, pues a veces está incluida esa falta de autenticidad. Nos veremos o nos vemos y no hay la intención de verse después, ¿verdad? Son promesas que no se pretenden cumplir. Yo creo que en ese sentido, si la persona quiere cultivar la autenticidad, también tendría que cultivar esa forma de expresarse y que si promete algo, lo cumpla, porque el dejar aquello sin cumplimiento, pues es falta de autenticidad. Aquí me viene otro. Una persona auténtica es una persona confiable. Claro. Que deja la confianza en el otro ser humano, ¿no? Totalmente. El ser confiable está fundamentado en el ser auténtico, porque la persona auténtica dice lo que piensa con congruencia y por lo tanto se hace merecedora de esa confianza. Cuando la persona es ambigua o manipula la verdad o no habla con claridad, pues entonces no genera confianza y difícilmente va uno a confiar en ella. Hay dosis de rasgos culturales o de herencia cultural en esto. Y le pregunto por lo siguiente, padre Ugarte. Dicen que hay sociedades o culturas, mejor dicho, más asertivas en este sentido, Sí. que dicen y hacen, y otros que viven en la simulación. Sí, bueno, yo creo que nuestra cultura latinoamericana en general tiene la característica de que lo sentimental pesa demasiado y que al pesar demasiado hay temor a hablar con claridad para que la otra persona no se sienta ofendida o no se sienta agredida. Entonces, por esa pues delicadeza, entre comillas, no se dicen las cosas como son y eso no favorece la verdad ni la autenticidad. Entonces, sí influye esa cultura y creo que parte de la formación que tenemos que promover con la gente es aprender a que el sí sea sí y el no sea no, aunque a veces duela. ¿Y dónde entra la prudencia también? Sí, porque bueno, luego por querer decir sí o sí, no al no, obviamos la prudencia. La prudencia tiene que guiar pues todas las actitudes y todas las acciones. Es la virtud que regula el comportamiento. Y a veces puede ser oportuno
que en ese momento no se diga algo, Ujú. pero tampoco se va a faltar a la verdad, Ok. sino que hay que buscar la oportunidad, pues sobre todo cuando estás tratando, por ejemplo, de ayudar a una persona, para que lo que digas realmente le sirva y le pueda ayudar. Ujú. Pero en general yo insistiría en esta idea de promover la transparencia, la claridad, la sinceridad, aunque pueda a veces costar recibir esa forma de expresión. Pues a trabajar en ello, no se diga más. Ujú. Padre Francisco Ugarte, gracias una vez más. Gracias por estos minutos. Encantado. También quisiera subrayar que en esa forma de pues, promover la autenticidad es muy importante ser sinceros también con Dios, con nosotros mismos y con Dios, para ponernos en sus manos y saber qué es lo que Dios me pide y tratar de vivir de acuerdo a esa voluntad de Dios. Eso es parte de la autenticidad. Claro. No es solamente hacer lo que a mí se me ocurre, sino lo que Dios quiere para mí. Sin duda, es el elemento, el ingrediente Ujú, esencial ujú. para este perfeccionamiento del ser humano, Exacto. como nos lo ha reiterado en cada programa, Muy en bien. cada charla con el Padre Francisco Ugarte. Gracias Gracias, nuevamente. Alina, a ti. Hasta la próxima.